Hola fan de las ciencias, en esta ocasión viajamos por el espacio acompañando la exuberante y detallada mirada del telescopio espacial James Webb a los icónicos pilares de la creación, en la gran nebulosa del Águila, situada a 6.500 años luz de distancia. Como un caleidoscopio de color, en la vista de luz infrarroja cercana del Webb, los pilares de la creación parecen arcos y agujas que emergen en un paisaje desértico. Pero están llenos de gas y polvo semitransparentes, y están en constante cambio. Esta es una región donde se están formando estrellas jóvenes, que apenas han salido de sus capullos polvorientos mientras continúan formándose. La nueva vista del Webb, de los pilares de la creación, que se hicieron famosos por primera vez cuando fueron fotografiados por el telescopio espacial Hubble en 1995, ayudará a los investigadores a renovar sus modelos de formación de estrellas al identificar recuentos mucho más precisos junto con las cantidades de gas y polvo en la región. Con el tiempo, comenzarán a desarrollar una comprensión más clara de cómo se formaron las estrellas y cómo brotan de estas nubes de polvo durante millones de años. Las estrellas recién formadas son las protagonistas de la escena en esta imagen de la cámara de infrarrojo cercano del Webb. Estos son los orbes de color rojo brillantes que normalmente tienen pico de difracción y se encuentran fuera de uno de los pilares polvorientos. Cuando se forman nudos con suficiente masa dentro de los pilares de gas y polvo, comienzan a colapsar por su propia gravedad, se calientan lentamente y eventualmente forman nuevas estrellas. Las líneas onduladas que parecen lava en los bordes de algunos pilares son eyecciones de estrellas que aún se están formando dentro del gas y polvo. Las estrellas jóvenes lanzan periódicamente chorros supersónicos que chocan con nubes de material como estos gruesos pilares. Esto a veces también da como resultado choques de proa que pueden formar patrones ondulados como lo hace un bote cuando se mueve a través del agua. El brillo carmesí proviene de las moléculas energéticas de hidrógenos que resultan ser chorros y choques. Esto es evidente en el segundo y tercer pilar desde arriba. Se estima que estas estrellas jóvenes tienen solo unos pocos cientos de miles de años. Aunque puede parecer que la luz del infrarrojo cercano ha permitido al Webb perforar las nubes para revelar grandes distancias cósmicas más allá de los pilares, no hay galaxias en esta vista. En cambio, una mezcla de gas translúcido y polvo, conocido como el medio interestelar, en la parte más densa del disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea, bloquea nuestra visión del universo más profundo. El telescopio espacial Hubble de la NASA hizo famosos los pilares de la creación con su primera imagen en 1995, pero volvió a visitar la región en 2014 para obtener una vista más amplia y nítida en luz visible. Ahora, la nueva vista de luz infrarroja cercana del Webb penetra a través del polvo en esta región de formación estelar, donde los pilares marrones gruesos y polvorientos ya no son tan opacos y aparecen muchas más estrellas que aún se están formando. El fondo de esta imagen del Hubble es como un amanecer, comenzando con amarillos en la parte inferior antes de pasar a verde claro y azules más profundos en la parte superior. Estos colores resaltan el espesor del polvo alrededor de los pilares, lo que oscurece muchas más estrellas en la región en general. Por el contrario, la luz de fondo en la imagen del Webb aparece en tonos azules, lo que resalta los átomos de hidrógeno y revela una gran cantidad de estrellas repartidas por la escena. Esta escena recorre áreas de la vista de la luz infrarroja cercana del Webb en los pilares de la creación. Como se ha dicho, esta área está repleta de gas y polvo, ingredientes esenciales para la formación de estrellas. Vemos aquí también líneas onduladas de color rojo brillante en los bordes de algunos pilares, que revelan dónde las estrellas están expulsando material a medida que se forman. Los orbes de color rojo brillante son estrellas recién formadas que han estallado a la vista. Las galaxias distantes suelen aparecer en las imágenes del Webb, pero no en esta, ya que una capa translúcida de gas y polvo actúa como una cortina, permitiendo que las estrellas tomen el protagonismo de la escena.
La vida de las estrellas recién nacidas es tormentosa, como muestra esta imagen de los objetos Herbig-Haro HH1 y HH2 del telescopio espacial. Ambos objetos están en la constelación de Orión y se encuentran a unos 1250 años luz de la Tierra. Aunque ambos objetos son visibles, el joven sistema solar responsable de su creación acecha fuera de la vista, envuelto en las espesas nubes de polvo en el centro de la imagen. Tersan 1 es un cúmulo globular que se encuentra a unos 22.000 años luz de la Tierra en la constelación de Escorpio. Es uno de los 11 cúmulos globulares descubiertos por el astrónomo turco-armenio Agop Tersan entre 1966 y 1971, cuando trabajaba en Francia, principalmente en el Observatorio de Lyon. Las dos galaxias en interacción que forman el par conocido como ARP Madore 608-333 parecen flotar uno al lado de la otra en esta imagen del telescopio espacial. Aunque parecen serenas e imperturbables, las dos están deformándose sutilmente a través de una interacción gravitatoria mutua, que está interrumpiendo y distorsionando ambas galaxias. Los majestuosos brazos espirales de barrido de la galaxia espiral NGC 5495 son revelados por la cámara de campo amplio del Hubble. Esta galaxia se encuentra a unos 300 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Hydra, y es una galaxia llamada Seyfert, un tipo de galaxia con una región central particularmente brillante. Estos núcleos luminosos, conocidos por los astrónomos como núcleos galácticos activos, están dominados por la luz emitida por el polvo y el gas que caen en un agujero negro masivo. Una estrella joven y brillante está rodeada por una capa de gas espeso y polvo en esta imagen del Hubble de un objeto estelar joven a más de 9.000 años luz de distancia en la constelación de Tauro. Para ayudar a los astrónomos a comprender las primeras etapas de la vida de las estrellas masivas, se cree que este objeto es un ejemplo de un evento exclusivo causado por la interrupción de un sistema estelar joven y masivo. De ser así, sería solo el segundo ejemplo conocido hasta el momento. Si te gustó este viaje por los pilares de la creación y más allá, dale like al video y suscríbete al canal. Me ayudarías mucho para seguir creando contenido. Y comparte tus pensamientos en los comentarios sobre cuál imagen te impactó más. Nos vemos en el próximo.